Comienza aquí el tercero de la serie de debates que les ofrecemos en Televisión Española para que los partidos que concurren a las elecciones del 20 de diciembre confronten sus programas electorales. La economía y el empleo protagonizaron el primer programa, las políticas sociales el segundo, y hoy abordaremos la regeneración democrática y el modelo de Estado. Ana Manuela Jiménez, cabeza de lista de Unidad Popular Izquierda Unida por Jaén. Escuchamos a Unidad Popular Izquierda Unida. Buenas noches, gracias. Bueno, pues desde Izquierda Unida creemos que, bueno, pues como vivimos en una situación de emergencia social, es necesario un cambio, ¿no? Además, todo esto pues lo ha traído la política del liberalismo, ¿no? El neoliberalismo, y vemos necesario un cambio, una regeneración democrática, por supuesto. ¿Qué planteamos desde Izquierda Unida? Bueno, pues en la creación de un nuevo país y cómo, a través de un proceso constituyente. Es importante centrarse en la Constitución que tenemos desde el año 78, ¿no? No solo queremos una reforma de la Constitución, sino una Constitución nueva que permita además a la ciudadanía elegir, poder votar y tener un voto por cada hombre y por cada mujer. Además, esta misma Constitución que perpetúa el régimen del 78, pues perpetúa también este sistema partidista que hemos estado viviendo hasta entonces y también de lo que estábamos hablando, por supuesto, de la corrupción, que ahora plantearemos la ley anticorrupción. Señor Jiménez. Bien, hemos visto hasta entonces cómo los partidos, además, mayoritarios, no han hecho nada por la corrupción, por mucho que estén diciendo, porque a mí sí que me gustaría que contaran aquí cuáles son precisamente esas medidas, que le contaran a la gente cuáles son las medidas que van a tomar en esta nueva legislatura, ¿no? Y si todo lo que está pasando le parece pues moralmente correcto, ¿no? Hemos visto como, bueno, alrededor del Partido Popular, pues el caso Bárcenas, que además pues fue Izquierda Unida la que tiró mucho de la manta, que empezó la investigación, ¿no? Ahí hay una cortina de gente que no ha hecho nada, que no ha dimitido y no se le ha echado de su responsabilidad pública, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también lo hemos visto en Andalucía, por ejemplo, con el caso de los ERE, cómo se ha blindado a Griñán y a Chávez en relación con esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que... Nos hemos encargado de eso. Una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Plantear una ley anticorrupción en la que, bueno, pues se plantee que alguien que ha cometido casos de corrupción no vuelva a ningún cargo público. Vemos que, además, con la falta de democracia que tenemos actualmente, ¿no? De lo que hablábamos al principio, esta regeneración democrática que necesitamos, es lo que lleva a esta corrupción, ¿no? Seguimos viendo cómo los partidos, lo repito, ¿no? Mayoritarios siguen teniendo en sus listas a personas que han cometido delitos de corrupción. Entonces, yo creo que esto es a lo que tenemos que ir, ¿no? A lo grave. Hablan de medidas anticorrupción, pero que luego no se llevan a cabo, ¿no? Deberíamos de decir claramente, bueno, ¿qué hacemos? Que esta corrupción que se lleva a cabo, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, los delitos económicos, ¿no? Que relacionados con esta corrupción de la que estábamos hablando, que no prescriban, por ejemplo, que estas personas además no puedan nunca tener una responsabilidad pública que nos represente, porque esto es totalmente representación de la falta de democracia que estamos viviendo. No podemos permitir, la sociedad no podemos seguir permitiendo que estas personas nos representen, porque además lo están haciendo siempre a su favor, para beneficiarse ellos mismos. Entonces, no nos representan, hay que dejar claro que no nos representan, necesitamos un cambio y bueno, además otra de las medidas también, pues bueno, como planteábamos, la transparencia, por supuesto, y que todos los delitos de financiación pues se consideren de manera ilegal, ¿no? Que cualquier partido no se puede beneficiar de ningún dinero público. Claro. Unidad Popular, Partido Socialista. Pues Izquierda Unida sí que queremos además hablar de la responsabilidad que supone tener en tus filas, pues respondiendo también al portavoz de UPyD, ¿no? En el momento que eso pasó sobre las tarjetas Black, bueno, pues le refresco la memoria, ¿no? Este señor que estaba dentro de Izquierda Unida llevaba ya 2 años fuera, ¿no? Y además propusimos y nos hemos propuesto siempre que no haya ninguna persona corrupta dentro de nuestro partido, y eso es una característica propia, ¿no? Y no dejamos que esté dentro de nuestro partido representándonos, además. Entonces, bueno, eso es una responsabilidad que los partidos políticos tienen que tener y tienen que llevar a cabo, y precisamente el gobierno es quien tiene que hacer eso. Unidad Popular Izquierda Unida. Necesitamos una democracia auténtica. Como bien decía al principio, tenemos una constitución, tenemos una constitución del 78 que además perpetúa ese modelo, ¿no? No hablamos solo de una reforma, sino de cambiar una constitución entera, porque esa, en el momento en el que se firmó, estaba reflejando un momento transitorio, era para un momento transitorio simplemente. Entonces, necesitamos una constitución que, por ejemplo, recoja
bueno, lo recoge, el derecho a la vivienda. Y hay gente que está viviendo en la calle porque se le están robando sus casas, bien por rescatar a los bancos en vez de a esas personas. Necesitamos una educación pública, necesitamos igualdad, necesitamos pensiones, dependencia, una sanidad pública, libertad de expresión, por supuesto. Necesitamos derogar esa ley de seguridad ciudadana que precisamente no nos permite la libertad de expresión. Eso es uno de los principales rasgos de una democracia y de una constitución. Unidad Popular. Bien, pues un reflejo de la falta de democracia que además se vive, ¿no? La falta, cuando estamos hablando de la cuestión catalana, de que no se le dé el derecho a decidir a los propios catalanes, ¿no? Desde Izquierda Unida planteamos consultas populares o un referéndum, ¿no? Y esto yo creo que todavía no lo he escuchado abiertamente. No se puede modificar la Constitución cuando le venga bien a los partidos políticos que están mandando en este momento, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, cuando se ha rescatado a los bancos. Es importante que la ciudadanía tome decisiones respecto a esto, con las consultas, con las cosas importantes como es la economía, ¿no? Entonces sí que planteamos un modelo de Estado federal, republicano y laico. Republicano, ¿por qué? Pues porque a la monarquía, en este caso, tampoco. ¿Quién lo ha votado? ¿Quién ha votado a Juan Carlos, en este caso, o en este caso a Felipe de Borbón, ¿no? Entonces, esa es una de las principales reformas. Estamos viendo que el modelo democrático está agotado, ¿no? Porque precisamente en este debate está surgiendo el problema catalán, ¿no? Y vemos además como es un enfrentamiento constante entre los distintos nacionalismos, además conservadores, ¿no? Pero precisamente precisamente se están olvidando de las problemáticas que tenemos en España. Están desviando la atención. Ya no se habla, por ejemplo, de las guerras, ¿no? De las necesidades que tenemos. Bueno, pues ha habido subida de suministros, recortes, reformas laborales, muchísimas cosas y un largo etcétera, ¿no? Entonces, creemos que es una forma de desviar la atención. Y después, además, se está utilizando, ¿no? Para, ver quién manda en este país y se están desoyendo las voces de, en este caso, de la ciudadanía catalana, que sí que pide, ¿no? Que por lo menos se le escuche y quieren ser escuchados, y en este caso, planteamos que tienen que elegir a través de un referéndum. Bien, pues necesitamos, como decía antes, un nuevo modelo de Estado, además una nueva Constitución, ¿no? Somos partidarios de ese proceso constituyente que además será reflejo, ¿no? de toda esta, de que la gente pueda decidir, que pueda votar libremente, que haya un voto por cada hombre y por cada mujer en esta sociedad, ¿no? Eso es lo fundamental. Y además basado en un Estado federal, como decía antes, bien republicano y laico. Ana Manuela Jiménez, Unidad Popular Izquierda Unida. Pues necesitamos un cambio, está claro. Todo lo que hemos vivido, la crisis del capital, las reformas neoliberales, es lo que ha llevado a esta situación, ¿no? Por eso consideramos que el 20 de diciembre es fundamental. Además, cualquier voto es válido y es decisivo para cambiar, porque España realmente necesita un cambio. Además, quien está sufriendo la crisis, precisamente su crisis del capital, de las grandes fortunas, es la clase trabajadora, ¿no? Entonces sí que necesitamos ese cambio, esa regeneración, y necesitamos una España igualitaria, ecológica, precisamente además porque somos las mujeres las que estamos viviendo esa desigualdad y vivimos la violencia de género cada día en este país.